Hola, bienvenidos a una nueva edición del programa Consultas de Salud. Mi nombre es Sasha Ramírez, soy terapeuta físico, especialista en osteopatía, magíster en cuidados paliativos. Hoy vamos a hablar de una lesión traumática bastante común en diferentes deportes, en el día a día y en actividades recreativas. Hoy vamos a hablar del esguince de tobillo. El tobillo es una articulación en forma de bisagra que está compuesta por la tibia, el peroné y el astrágalo, que es uno de los huesos principales del pie. Esa articulación soporta grandes cargas, soporta grandes pesos porque soporta el peso corporal e incluye cualquier otra carga adicional que llevemos, como por ejemplo si estamos moviendo un mueble o si llevamos bolsas de mercado. Todas esas cargas suman a la que tiene que recibir esa articulación. El esguince de esta articulación es una lesión traumática a manera de desviación que puede ser interna o externa, donde se distienden o, en el peor de los casos, se rompen los ligamentos que soportan esta articulación. Ocurre cuando realizamos movimientos inestables o movimientos en terrenos inestables, especialmente si son hacia giros o hacia balances o hacia impulsos de balance sobre un pie. También pueden ocurrir cuando los pesos que estamos soportando son muy altos y le colocamos algún impacto a esa articulación. Si la musculatura de la pierna no tiene suficiente estabilidad o suficiente fuerza para darle estabilidad a esta articulación, ella puede realizar ese movimiento antifisiológico de desviación más allá del rango normal. Existen dos tipos de esguince de tobillo. Está el esguince en inversión y el esguince en eversión. El esguince en inversión es cuando el pie se desplaza hacia adentro del cuerpo. El esguince en eversión es cuando el pie se desplaza hacia afuera. Cuando tenemos un esguince en inversión, los ligamentos que se ven implicados o que se ven lesionados son los ligamentos externos, que son los ligamentos del peroné con el astrágalo y el calcáneo. Cuando tenemos un esguince en eversión, los ligamentos que se ven comprometidos son los ligamentos internos, que son los ligamentos tibiales con astrágalo y calcáneo, o el ligamento deltoideo. Según la severidad del esguince existen 3 grados. El primer grado, o el esguince de primer grado, es un esguince un poco más leve. Es una pequeña distensión o es una distensión que puede ser también representativa del ligamento peroneo-astragalino anterior cuando es en inversión, y usualmente es solo esa distensión, no hay ruptura de tejido. Entonces los síntomas son inflamación o edema, dolor, y en el momento, quizá en el gesto deportivo, en la práctica deportiva, la persona puede sentir que el tobillo se desvía, pero no tiene la necesidad de parar en el momento. Usualmente el dolor viene o la sensación de que algo pasó viene mucho después de la práctica deportiva, quizá cuando ya el cuerpo se enfría o al día siguiente. Es un esguince que usualmente ocupa un descanso o un reposo para mejorar ese tejido, para lograr que recupere, de unas 2 a 3 semanas. Entonces es bastante leve. El esguince de segundo grado usualmente es un esguince donde, aparte de distensión de los ligamentos, puede haber ruptura parcial de alguno de ellos. El esguince de segundo grado tiene un poco más de severidad y hay que tener muchísimo cuidado porque es un tipo de esguince que puede cronificar, es decir, que puede seguir doliendo el tobillo en el tiempo, que puede seguir inflamándose en el tiempo y que, si no es bien llevado con una rehabilitación física, puede volverse un tobillo bastante inestable. Recuerda que si hay una ruptura parcial de uno de los ligamentos, esa contención o ese soporte de tejido blando es mucho menor. Entonces, en ese caso, la rehabilitación debe ser una rehabilitación no solo regenerativa, sino también una rehabilitación funcional, y se hace un énfasis bastante grande en la rehabilitación funcional. El periodo de reposo que debe llevarse en este esguince de segundo grado debe ser de aproximadamente 3 semanas a 6 semanas, dependiendo de la severidad y también dependiendo del tipo de actividad física o actividad deportiva que realice la persona.
Luego tenemos el esguince de tercer grado. El esguince de tercer grado es una lesión mucho más severa, donde hay ruptura total de alguno de los ligamentos y ruptura parcial o distensión del resto de los ligamentos. Es necesario consultar con un médico inmediatamente después de haber tenido un esguince de segundo o tercer grado. ¿Cómo sabemos que cuando ocurre esa desviación del pie estamos ante un esguince de segundo o de tercer grado? Primero, el edema o la inflamación es inmediata. Segundo, hay una sensación de imposibilidad para apoyar el pie. El apoyar el pie solamente ya nos genera dolor e inestabilidad. Entonces necesitamos desplazar el peso del cuerpo casi completamente al pie contrario. En ese caso es necesario una atención inmediata. El periodo de reposo de un esguince de tercer grado va de 6 a 8 semanas para iniciar una actividad deportiva. Sin embargo, el reposo funcional puede ir de 3 a 6 semanas dependiendo de si debe ser inmovilizado con férula o con yeso, y eso es decisión del médico tratante, que puede incluir también tratamiento farmacológico. Ahora vamos a hablar de la rehabilitación del esguince de tobillo. Los objetivos de la rehabilitación son primero disminuir el edema y la inflamación, luego tratar de recuperar la movilidad perdida durante el proceso de inmovilización, ganar fuerza muscular para darle mayor estabilidad a ese tejido y a esa articulación, y recuperar la propiocepción perdida. ¿Qué es la propiocepción? Es la sensación de que sabemos dónde está esa articulación y de que podemos manejar con coordinación y equilibrio cualquier movimiento sobre ella. También eso lo trabajamos para luego pasar al proceso de rehabilitación funcional, donde se realiza una introducción o una funcionalidad al gesto deportivo para que esa persona pueda reintegrarse de nuevo a su actividad física. No es solamente hacer la terapia regenerativa y luego que se lance de una vez a hacer deportes, sino pasar por ese periodo donde vamos a adaptar el tobillo al gesto deportivo, por ejemplo, al salto, a la rotación, a las bases inestables, como para los chicos que hacen trail running. En el periodo de rehabilitación inicial nos enfocamos en disminuir la inflamación y el dolor. Entonces se concentra en compresión, elevación, reposo y mucha crioterapia. El paciente queda con tarea para la casa, queda con algunas indicaciones que debe seguir al pie de la letra para poder salir lo más pronto posible de este periodo. Luego viene la rehabilitación regenerativa, donde tratamos de incluir algunos ejercicios de movilidad para empezar a ganar rango articular. Se trabaja cuando ya el dolor ha disminuido muchísimo y la inflamación y el edema ya son prácticamente inexistentes. Incluye también empezar a entrenar la fuerza muscular muy analítica. Incluye reequilibrio de las articulaciones adyacentes, es decir, de las articulaciones propias del tarso, metatarso y la articulación de la rodilla. Además, utilizamos diversos agentes físicos para lograr rehabilitar ese tejido lo más pronto posible. No solo nos enfocamos en la articulación propia del tobillo, sino también buscamos cualquier reequilibrio de la cadena ascendente, de toda la cadena mecánica ascendente, que incluye rodilla, cadera y columna, para evitar que esa persona llegue a tener alguna recidiva o llegue a tener algún tipo de inestabilidad o dolor en algún otro segmento corporal. Recuerda que en el periodo que estás con dolor y el tobillo no lo estás afincando, no estás descargando el peso, el cuerpo tiende a compensar llevando el peso, llevando la carga hacia el otro pie. Entonces tendemos a tener ciertos desequilibrios ascendentes que necesitamos corregir con técnicas manuales muy específicas. La última etapa de la recuperación es la rehabilitación funcional, donde nos enfocamos en ganar o en recuperar esas habilidades que habíamos perdido durante la etapa de descanso. ¿Qué sería? Coordinación, equilibrio, empezar a ganar descarga de peso sobre ese pie y lograr que esté lo suficientemente estable como para que ese esguince no vuelva a ocurrir, para que también no exista dolor durante las actividades de la vida diaria o cualquier actividad deportiva o recreativa que queramos realizar. Espero que este programa haya sido de su interés y de su agrado. Los invito a consultar la página Consultas de Salud, donde podrán encontrar este y otros temas de su interés.
Recuerden que estamos para servirles y cualquier duda o consulta, nuestros teléfonos van a aparecer en pantalla. Muchas gracias y que pasen un feliz día.